Continuando con nuestro estudio en el segundo libro de Crónicas, en nuestro programa anterior estábamos observando, o comenzando, decimos mejor, a observar, el funeral del rey Usías. Y se puede decir que fue un funeral feliz. En realidad, como habíamos dicho, la muerte para un creyente no debe producir ningún temor. El creyente puede decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Recuerde lo que el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses. Él dijo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Y como dijimos en nuestro programa anterior, los funerales no son siempre tan tristes como parecen serlo. Ahora, nunca damos rienda suelta a sentimientos baratos y no nos dedicamos a contar historias de muertos, como usted ya sabe. Pero debido a nuestro ministerio, nos hemos dado cuenta que la muerte no siempre es una tragedia en un hogar. Un pastor cuenta la experiencia que él tuvo cuando era muy joven y había tenido que ir a un cierto velorio. Luego del velorio, todos salieron camino al cementerio, y este joven pastor había notado que el nuevo viudo no mostraba ninguna clase de emoción. Luego de haberse sepultado el cadáver en el cementerio, regresaba el viudo, el pastor y un amigo anciano hacia el hogar. Nadie dijo ni una palabra por mucho tiempo durante el viaje de regreso. Y el pastor entonces se preguntaba a sí mismo, ¿por qué este amigo anciano no le decía ninguna palabra al nuevo viudo? Finalmente, el hombre que había perdido a su esposa no se pudo contener más y volviéndose hacia el anciano le dijo, «Doctor, yo sé que usted me entiende, pero yo le agradezco a Dios haber podido sepultar a esa mujer». El joven pastor se llevó la sorpresa de su vida al escuchar tales palabras. Nunca había sido sacudido de esa manera antes. Y el anciano le respondió al viudo, «Pues yo le entiendo perfectamente». Y eso fue todo, nadie dijo nada más. Más tarde el anciano le dijo al pastor, «Sabe, usted no puede comprender las cosas que ese hombre ha pasado en su vida. Esa mujer era terrible y le hizo una vida miserable. No había amor entre ellos. Eso se había acabado hace mucho tiempo». Así que aprendí, dice el joven pastor, que el funeral a veces puede ser ocasión de gozo y no siempre una cosa triste. Ahora, el funeral de Usías no fue triste. ¿Por qué? Bueno, él era un leproso. Él había sido un buen rey y Dios había anotado su pecado. Él se había inmiscuido en las funciones del sacerdote y esa era la mancha negra de su vida. Esa fue la naturaleza de su pecado, el engreimiento, la soberbia. En el día de hoy, amigo oyente, hay personas que están pecando yendo a la iglesia, presumiendo debido a su engreimiento. Están tratando de llegar a Dios por medio de los caminos del hombre, en lugar de hacerlo por el camino de Dios. Dios le dijo a su pueblo, ustedes deben venir por mi camino. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora el rey trató de entrar en su propio camino y fue convertido entonces en un leproso. Y esa es una enfermedad terrible. Es terrible física y psicológicamente. Es una tremenda enfermedad de cualquier manera que uno la vea. Y provoca mucho sufrimiento al enfermo. De modo que la muerte para él fue algo agradable en realidad. Y él pertenecía a Dios, aun cuando había pecado. Él había sido juzgado por ello. Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo a los creyentes. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. El rey fue al paraíso ese mismo día. Ahora hay una gran cantidad de creyentes que nos están escuchando en el día de hoy, que están sin esperanza y sin esperanza en un cuerpo débil, enfermizo. Uno de estos días, ellos podrán ser librados de esos cuerpos, y qué cosa más gloriosa será la de salir de esos cuerpos para estar en la presencia misma del Rey. Eso será algo maravilloso, amigo oyente. No hay nada de penas ni dolor en cosas como esas. Y esa fue la muerte que tuvo este rey Usías. Y no creemos que Jotam, su hijo, haya llorado en ese entierro. De seguro que él amaba a su padre, pero él sabía que éste había sido salvo. El ir para estar con Cristo es mucho mejor, amigo oyente. Bueno, leamos ahora lo que dicen los primeros 2 versículos de este capítulo 27 del segundo libro de Crónicas. De 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová,
conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Tenemos algo de este hombre que es muy interesante. Él fue un buen rey. Ya hemos tenido 3 reyes consecutivos que fueron buenos, y esto es algo un poco fuera de lo común. Este rey no fue al templo. Ahora tenemos algo de información en cuanto a esto. Su padre había ido al templo y fue convertido en un leproso, pero él había ido por el camino equivocado. Este joven Jotam hizo lo correcto ante los ojos del Señor. Él guardó su distancia del templo. Uno no puede menos que simpatizar con él, pero él había dado un mal ejemplo a la nación y como resultado dice aquí, el pueblo continuaba corrompiéndose. Ellos no se volvieron a Dios, no acudieron a Dios. Y aquí tenemos a un hombre con una tremenda oportunidad para guiar al pueblo de regreso a Dios. Pero él tenía un problema. Su padre había sido hecho un leproso en el templo, y entonces él no quería entrar al templo. Hay muchas personas en el día de hoy que hacen cosas como esas. Se apartan de la casa de Dios por prejuicios. Hay un gran número de personas que se ha apartado de las reuniones en la casa de Dios por causa del prejuicio, algo que pasó hace muchos años, o algo que le sucedió a alguna persona amada. Este joven rey Jotam, pues, hizo algunas cosas que debemos señalar. Leamos los versículos 3 y 4 de este capítulo 27 del segundo libro de Crónicas. Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además edificó ciudades en las montañas de Judá, y construyó fortalezas y torres en los bosques. Quisiéramos informarle, amigo oyente, que esa tierra en esos días estaba llena de bosques. Hoy las montañas están completamente desoladas, despobladas. La gente está plantando árboles nuevamente. Pero en aquellos días, esa era una tierra donde había leche y miel. Este hombre, pues, edificó fortalezas, palacios en las montañas entre los árboles. Como podemos ver, era un gran constructor. Quizá él haya sido el que comenzó a edificar los suburbios. También vemos en la primera parte del versículo 5 que también tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció. Él también era un buen general, como su padre. Y ahora el versículo 6 nos dice, así que Jotam se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Como ya hemos visto, este joven tenía un problema. Leamos los versículos 7 al 9. Los demás hechos de Jotam, y todas sus guerras y sus caminos, aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y 16 años reinó en Jerusalén. Y durmió Jotam con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Ahora aquí tenemos a un joven a quien solo se dedica un capítulo para hablar de su reinado. Pero un problema, un prejuicio, impidió que él llegara a ser un gran rey y que hiciera grandes cosas para Dios. Y eso es todo lo que hizo. Ahora, al llegar al capítulo 28, seguimos con el reinado de Acaz. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 28 del segundo libro de Crónicas. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Ya sabíamos que tarde o temprano encontraríamos un rey malo, y este es uno de ellos. Acaz fue un rey malo porque antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Y eso quiere decir que él hizo las cosas malas. En la primera parte del versículo 3 se nos dice, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego. Y eso quiere decir que él los ofreció en un altar al rojo vivo, que en realidad era un ídolo que se calentaba al rojo vivo, y donde se ofrecían sacrificios humanos en esos días. Ahora la última parte del versículo 3, y también el versículo 4, dicen que hizo pasar a sus hijos por fuego. Escuche usted, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Acaz, pues, se entregó completamente a la idolatría, y también hundió al reino del sur en la idolatría.
Y tenemos aquí una porción de la palabra de Dios de la que continuamente recalcamos que parece no ser muy interesante. Sin embargo, a nuestro juicio, es una porción de las Escrituras muy excitante. Toda la Escritura es dada por inspiración de Dios y es para nuestro beneficio por muchas razones. Vemos pues aquí que David era el modelo humano y este hombre no pudo alcanzar ni siquiera los niveles humanos. Como resultado, podemos anticipar un futuro muy pobre para el reino del sur. El reino del norte, como usted recuerda, ya había caído en la cautividad de Asiria, y Dios ahora le está advirtiendo al reino del sur que ellos también van a seguir la cautividad, no la de Asiria, sino la cautividad de Babilonia. Prosigamos ahora leyendo el versículo 5 de este capítulo 28 del segundo libro de Crónicas. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron, y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Podemos decir aquí que Dios abre las puertas de su nación, las puertas de su pueblo, y permite que entre el enemigo. Parte de la muralla es derribada por el ejército de Siria, y ellos entran al reino del sur, y muchos, dice aquí, son llevados prisioneros. Lo más triste de esta ocasión es que el reino del norte se había unido a Siria para llevar a cabo este ataque, y vemos que muchos han sido llevados cautivos por los del reino del norte. Es decir, Israel ha tomado prisioneros a los de Judá. Notemos ahora lo que dicen los versículos 6 hasta el 8. Porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová el Dios de sus padres. Asimismo Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, a Azricam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000, mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Esta es una condición bastante triste para el reino del sur. Dios permitió que eso ocurriera por razón del pecado de Acaz, y que el pueblo también se había entregado a la idolatría de una manera total. Ahora Dios envía un profeta a hablar a Israel debido a la extrema crueldad que han mostrado para con sus hermanos. Leamos los versículos 9 y 10. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo, He aquí Jehová el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas. Mas ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Puede usted ver que Dios en realidad había prohibido eso. Dios no permitía que eso tuviera lugar. Él había dicho que ellos nunca deberían tomar a sus hermanos como esclavos. Continuemos con los versículos 11 y 12. Oídme pues ahora, y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín, Azarías, hijo de Johanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasa, hijo de Adlai, contra los que venían de la guerra. Se menciona allí varios nombres, pero lo que vemos es que un grupo de líderes se levantó para hacer frente a los que venían de la guerra. Sigamos adelante ahora con los versículos 13 hasta el 15 de este capítulo 28 del segundo libro de Crónicas. Y les dijeron, No traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud. Y se levantaron los varones nombrados, y tomaron a los cautivos, y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos. Los vistieron, los calzaron, y les dieron de comer y de beber, los ungieron, y condujeron en asnos a todos los débiles, y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. Usted puede ver, amigo oyente, que habiendo tomado a sus propios hermanos, a esta gran compañía en cautividad,
Ellos tenían malos pensamientos, es decir, pensaban hacerlos sus esclavos. Ahora Dios les dijo que ellos no podían hacer eso. Por eso el profeta les dijo, habéis tomado a vuestros hermanos, Jehová está airado contra vosotros, por lo que ellos habían hecho. Y como dijimos hace un momento, el reino del norte también había entrado en la cautividad. Ellos estaban en los umbrales de ir a la cautividad y lo fueron en esta oportunidad en particular. Y esto, por supuesto, es una de las cosas que contribuyó al hecho de que Dios permitió que ellos fueran entregados a la cautividad a causa del tratamiento que dieron a sus propios hermanos. Ahora, Judá estaba en una situación bastante precaria en esta ocasión, y si no hubiera sido porque Dios intervino, ellos pues hubieran sido eliminados como nación en ese entonces. Esto, por supuesto, los debilitó en gran manera y los dejó vulnerables para otra invasión. Así que lo que tenemos en el resto de este capítulo es lo siguiente. Leamos los versículos 16 y 17. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Como podemos ver, Dios abrió las puertas de par en par y permitió que el enemigo entrara por causa de su pecado. En realidad, las guerras son el resultado del pecado. Usted recuerda que Santiago hizo la pregunta, ¿por qué hay guerras entre ustedes? Hay muchas respuestas a esa pregunta en el día de hoy. ¿Por qué hay guerras entre nosotros? Veamos lo que dice Santiago en los 2 primeros versículos del capítulo 4 de su epístola. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y él mismo contesta, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Y amigo oyente, mientras haya pecado en el corazón del hombre, usted no puede tener paz, no puede tener ninguna clase de paz. La paz con Dios, la paz en su propio corazón y la paz con su prójimo. Primero debe arreglarse esta cuestión del pecado. De modo que, por causa del pecado, esta gente no podía tener paz. Ellos cometieron una gran equivocación. El rey Acaz, en lugar de volverse hacia Dios, él se volvió hacia Asiria y se confió en Asiria. Y como resultado, Asiria lo abandonó. Asiria no cumplió con el tratado que habían hecho. Y uno no puede esperar que las naciones cumplan con sus tratados. Ahora quizá alguien diga, ¿por qué no? Bueno, es bastante sencillo. Mientras uno tenga hombres que son pecadores, eso quiere decir que esos hombres son mentirosos y también quiere decir que uno no puede confiar en ellos. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice que no debemos poner nuestra confianza en el hombre. El profeta Isaías nos advirtió sobre eso y también Dios nos advierte eso. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios mismo. Ahora Acaz puso su confianza en el rey de Asiria y Asiria lo abandonó. Él le había enviado ofrendas muy generosas. En realidad, él fue personalmente y tomó las riquezas del palacio para entregárselas al rey. El rey las aceptó, pero nunca envió ayuda, y no era necesario que lo hiciera porque era un rey poderoso, y el pobre Acaz era ahora un rey muy débil. Como resultado, vuelve otra vez el enemigo, y se lleva a muchas personas como prisioneros, se lleva a muchos en cautividad. Y así concluye un reino bastante triste, sórdido y miserable, el reinado de Acaz. Leamos ahora para terminar los versículos 26 y 27 de este capítulo 28 del segundo libro de Crónicas. Los demás de sus hechos, y todos sus caminos, primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. Y Dios mediante, en nuestro próximo programa estudiaremos el reinado de Ezequías, y contamos desde ya con su siempre fiel sintonía. Será pues hasta nuestro próximo encuentro, que las bendiciones del Señor sean su preciada posesión en todo tiempo.